Y aquí me voy a permitir hacer un pequeño comercial desde el inicio, y es referente a la participación que han tenido los estudiantes en el desarrollo del derecho penal internacional en Costa Rica. En lo personal, inicié hace más de 6 o 7 años con un grupo de estudiantes con digámoslo así, el pica de qué era el derecho penal internacional. De ahí surgió la idea de participar en algún momento en un moot court, inicialmente en México, y luego de ahí dimos el salto a poder participar en la Corte Penal Internacional directamente, en el concurso que realiza para toda Latinoamérica. Mañana, tengo entendido, estará el profesor Héctor Olázolo y él les motivará aún más y les comentará las actividades que realiza el Instituto Iberoamericano de La Haya sobre este tema. Pero es importante tener la conciencia de cuál es el rol que tenemos los estudiantes en este tema de la Corte Penal Internacional. Y es que somos, en nuestras facultades, no se nos explica qué es. Como decía Arturo, los profesores no suelen tener conocimiento de cómo se aplica o cuál es su aplicación en el ámbito también en Costa Rica, y por lo tanto son los estudiantes quienes deben tener ese interés de poder desarrollar estos temas. Dicho esto, quiero decirles que la exposición mía está basada en el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Desde que inicié también, en este caso con Arturo, en la aventura del derecho penal internacional, el tema que siempre me ha motivado es el procedimiento. ¿Por qué el procedimiento? Porque es totalmente distinto a lo que tenemos en Costa Rica, y como decía muy bien Montserrat, es un tema donde confluyen temas de derecho anglosajón y temas de derecho continental civil. Esto nos da una confluencia de procedimiento que es única y que por lo tanto me ha motivado siempre a estar muy pendiente de cuáles son esos temas procedimentales que ante la Corte Penal Internacional. Entonces, como primer punto, quiero hablarles un poco de cuáles son las fases del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. La primera etapa es la etapa de investigación. Y para entrar a hablar de la etapa de investigación, se debe ver antes cuáles son los mecanismos de activación de la competencia de la Corte. Para estos estamos referidos a 3 puntos específicos. El primero es cuando la situación la refiere un Estado parte a la Fiscalía para que sea investigada. La segunda es cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en pleno, decide remitir la situación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y el tercer punto es cuando la propia Fiscalía, sea por noticia de una organización de víctimas o una organización civil, decide iniciar la investigación. Y esta etapa de investigación precisamente se dedica a eso, a investigar cuáles son los crímenes y, como decía también Arturo, a identificar quién es el individuo que está detrás de la comisión de estos crímenes. Una vez está individualizado la persona, la Corte tiene la posibilidad de emitir una orden de arresto contra esa persona y solicitarle a los Estados partes su colaboración para la detención del acusado. En el caso, digamos, que el acusado se presente, sea capturado y sea llevado ante la Corte Penal Internacional, o que se rehúse a presentarse ante la Corte Penal Internacional o no pueda ser localizado, se puede pasar a la segunda etapa, que es la etapa de confirmación de cargos. En este momento ya la Fiscalía tiene una investigación realizada y lo que procede es a formular una serie de cargos, que son los delitos a los que se le imputan, así como a presentar la evidencia en la cual soporta esos cargos. Y es muy importante aquí el punto de hablar de los cargos. Precisamente parte de la exposición posterior será hablar de la modificación de los cargos en el transcurso del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro a qué hacemos referencia con los cargos. La Fiscalía tiene la obligación de presentar una acusación donde se haga una relación precisa de los hechos, que normalmente se acompaña en un documento adjunto a la acusación que se llama el documento que contiene los cargos. Es específico y debe llevar una relación clara y concreta de cuáles son los delitos que se imputan. ¿Por qué es importante esto? Porque es en esta etapa de confirmación de cargos donde se fija cuál es el aspecto jurídico y fáctico sobre el cual se va a realizar o se va
a continuar en la etapa de juicio. Una vez presentada esta acusación, y aquí también esto es muy importante, la Fiscalía tiene la posibilidad de cambiar los cargos hasta 15 días antes de que se celebre la audiencia de confirmación de cargos. Esto quiere decir que lo puede modificar cuantas veces quiera, siempre y cuando sea 15 días antes de la audiencia de confirmación de cargos. Cuando se entre a esa audiencia, la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la que en este momento se encarga de analizar el tema de la confirmación de cargos, tiene tres posibilidades. La primera posibilidad es confirmar total o parcialmente los cargos que formula la Fiscalía. En segundo lugar, tiene la posibilidad de no confirmar en su totalidad los cargos que formuló la Fiscalía y, por lo tanto, el procedimiento muere en esa etapa. La tercera posibilidad es que la Sala de Cuestiones Preliminares le informe a la Fiscalía la necesidad de continuar con la investigación y presentar nuevos cargos distintos a los que formuló inicialmente. Partiendo del hecho que se hayan confirmado los cargos, tenemos que ya la Fiscalía presentó una acusación, fue confirmada la acusación y se presenta en la tercera etapa. Bueno, antes de entrar a esto, quisiera hacer referencia a dos normas específicas del Estatuto de Roma. La primera es el artículo 61, inciso 9 del Estatuto, que indica literalmente: una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos. Esta última frase es fundamental para el tema de la presente exposición. Una vez comenzado el juicio, el fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos. En ningún momento se le da la autorización a la Fiscalía, en la etapa de juicio, de modificar los cargos. Luego hay una regla, que es la regla 128 de las reglas de procedimiento y prueba, que señala lo siguiente: el fiscal, si tuviera la intención de modificar cargos ya confirmados antes de que comience el juicio, de conformidad con el artículo 61, lo solicitará por escrito. ¿Quién notificará de esta solicitud al acusado? Antes de decidir si autoriza o no la modificación, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá pedir al acusado y al fiscal que presenten observaciones por escrito sobre ciertas cuestiones de hecho o de derecho. La Sala de Cuestiones Preliminares, si estima que las modificaciones propuestas por el fiscal constituyen cargos nuevos o cargos más graves, procederá, según sea el caso, de conformidad con las reglas 121 y 122 o las reglas 123 a 126. ¿Qué quiere decir esto? Aún se le da la posibilidad a la Fiscalía, previo a que inicie el juicio, de presentar o formular nuevos cargos. ¿Por qué? Porque la idea de este procedimiento ante la Sala de Cuestiones Preliminares es que el juicio pase por completo listo a la etapa de evacuación y recepción de prueba ante la Sala de Primera Instancia, para no tener que discutir si los cargos son o no son diferentes a los previamente imputados por la Fiscalía. Entonces, con este panorama, pasamos a la tercera etapa de procedimiento, que es la etapa de juicio. Una vez notificada a las partes la sentencia de confirmación de cargos de la Sala de Cuestiones Preliminares, la presidencia de la Corte Penal Internacional escoge un tribunal de jueces, quienes serán los encargados, o una sección del tribunal, quienes serán los encargados de llevar a cabo el juicio. Si bien, como les dije en la primera parte, la etapa de confirmación de cargos se puede realizar estando o no estando presente el imputado, la etapa de juicio necesariamente requiere que el imputado se presente ante la Corte Penal Internacional. No se pueden realizar juicios en ausencia. ¿Qué es lo primero que pasa cuando se presenta el imputado? Se le hace una lectura de los cargos, se le formulan los cargos directamente y se le dice que tiene la posibilidad de declararse culpable o inocente de los cargos que se le acaban de formular. En caso que se declare culpable, se procede a la etapa de evacuación de prueba. En caso que se declare culpable, se procede a una etapa en la cual la Fiscalía, la Sala de Primera Instancia,
revisa si esa declaración de culpabilidad es verdadera y es válida. En caso que se declare inocente, se procede a la etapa de evacuación y recepción de prueba. Toda esta prueba tuvo que haber sido presentada por la Fiscalía en la etapa de cuestiones preliminares. Ya en este momento no debería haber cambio en la prueba que se presenta. Una vez recibida la prueba de la Fiscalía y de la defensa, se procede y se le da a las partes la posibilidad de presentar conclusiones y luego se entra en una fase de deliberación para los jueces de la Corte Penal Internacional. Ellos deben rendir su sentencia y de ahí surge la cuarta etapa, que es la fase de apelación. El Estatuto de Roma reconoce en el artículo 82 cuáles son las resoluciones específicas que gozan del recurso de apelación. Por un tema de tiempo no voy a ahondar en el tema. La quinta etapa versa más sobre la ejecución de la pena. El artículo 77 del Estatuto reconoce cuáles son las penas que puede sufrir un imputado y entre esas menciona, por ejemplo, la pena de prisión con un máximo de 30 años, una multa, un decomiso de bienes o la restitución de daños a las víctimas. ¿Por qué es importante tener todo este panorama del procedimiento y de las fases de procedimiento? Porque ahora voy a entrar a dar una pequeña pincelada de cuáles son los derechos que tiene el imputado en el transcurso del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. El Estatuto reconoce en varias partes los derechos para el imputado. Sin embargo, voy a tratar de centrarme en los específicos en la etapa de juicio. Para un tema de academia, les puedo comentar que en la etapa de investigación, el imputado tiene derecho, o el acusado en ese momento, tiene derecho a un intérprete, tiene derecho a que se celebran entrevistas a testigos, a tener una persona que le represente en esas entrevistas. Pero me voy a centrar específicamente en los derechos que se le conceden en la etapa de juicio. Para esto, el Estatuto de Roma tiene dos artículos específicos, que son el artículo 66 y 67. El 66 recoge uno de los principios, o el principio primordial en el derecho penal, que es el principio de inocencia, y declara que debe tenerse como inocente a todas las personas hasta el momento en que la Corte declare su culpabilidad. La segunda parte de ese artículo señala que le corresponde a la Fiscalía probar la culpabilidad del acusado y en ningún momento el acusado tiene la carga de demostrar su inocencia. Ese artículo hay que tenerlo muy claro. El segundo artículo es el artículo 67 del Estatuto de Roma, que reconoce puntualmente ciertos derechos al imputado. Entre esos derechos podemos ver, por ejemplo, el derecho a ser informado de forma detallada sobre la naturaleza, causa y contenido de los cargos, a disponer de tiempo y medios para preparar su defensa, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a estar presente en el juicio, a no ser obligado a testificar contra sí mismo ni a declararse culpable y a declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento. Finalmente, también, como decía, tiene un derecho a que no se le invierta la carga de la prueba, es decir, en todo momento que sea la Fiscalía quien deba comprobar la culpabilidad del imputado. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ahora voy a entrar a hablar de un artículo que se encuentra en el reglamento de la Corte, que modifica todo el tema de qué momento o la modificación de los cargos en el transcurso del procedimiento. Esta es la regla 55 del reglamento de la Corte. La regla 55 de la Corte habla específicamente, se encuentra primero contenida en un instrumento de apoyo para los jueces, fue diseñado por los jueces y la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, expresidenta de la Corte Penal Internacional, en un momento detalló que era un instrumento estatutario de tercer grado. Estamos hablando que no es las reglas del reglamento de la Corte, no es el principal, no está ni siquiera entre los tres principales instrumentos que usa la Corte. ¿Y qué es lo que dice esta regla 55? Dice lo siguiente: la sala de primera instancia fundamentará su fallo en la evaluación de las pruebas. Voy aquí a retroceder un segundo. Previo a entrar a ver lo que dice la regla 55, hay que fijarse o tener en cuenta el artículo 74 del Estatuto de Roma. Y lo que dice es lo siguiente: la sala de primera instancia fundamentará su fallo en la evaluación de las pruebas y de la totalidad del juicio.
el fallo se referirá únicamente a los hechos y las circunstancias descritas en los cargos o las modificaciones de los cargos. Es decir, los jueces de primera instancia solo pueden referirse a estos hechos y las circunstancias que están en los cargos, nada más allá de eso. La excepción a esto es precisamente la regla 55. Esta regla 55 dice: en su fallo conforme al artículo 74, la Sala podrá modificar la tipificación jurídica de los hechos para que dé cuenta tanto de delitos conforme a los artículos 6, 7 u 8, como de una forma de participación del acusado conforme a los artículos 25 y 28, que no excedan los hechos y las circunstancias descritos en los cargos y en cualquier modificación de cargos. ¿Qué es lo que está diciendo? La Sala de primera instancia tiene la posibilidad en su fallo de modificar los cargos que originalmente había imputado a la Fiscalía. Vuelvo y digo, la Fiscalía no podía modificarlos, pero la Sala de primera instancia sí tiene la posibilidad. Y para esto genera una serie de garantías o derechos que le reconoce al imputado para no ver perjudicada su defensa. Tenemos entonces que la Fiscalía no puede modificar los cargos, la Sala de primera instancia sí lo puede hacer, y se refiere específicamente a modificar las formas, los delitos específicos que le fueron imputados al imputado, sea, digamos, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, o un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, o la forma de participación, sea esta por una comisión directa del delito, por medio de otra persona, o como un jefe y responsable militar. Aquí entramos en otra discusión que muy corta, y es el tema de cuándo tiene la posibilidad de la Sala de primera instancia de hacer uso de la regla 55. La misma regla 55 reconoce que se puede hacer en cualquier momento durante el juicio. Eso quiere decir que en cualquier momento, aún, y hay un caso específico, que es el caso de Germain Katanga en la República Democrática del Congo, donde la Sala de primera instancia le informó al acusado que iba a modificar o que tenía la intención de modificar la forma de tipificación del delito por el cual había sido acusado, ya estando en la etapa de deliberación. Esto implicó que el acusado tuvo que presentar nuevos testigos, tuvo que presentar nueva prueba, ya cuando se encontraban los jueces en la etapa de deliberación, 6 meses después de haber terminado el juicio. Entonces tenemos que la regla 55 viene a introducir, digamos, un elemento sorpresa para el acusado, en el sentido de que puede estar defendiéndose durante todo el procedimiento de una serie de cargos, y la Sala de primera instancia modificar cuáles son los cargos por los que finalmente va a ser condenado. ¿Cuáles son las garantías que debe tener? Se le debe informar de la posibilidad de realizar este cambio, y además debe dársele tiempo para que prepare su defensa bajo esta modificación de cargos. Para terminar, quiero hacer referencia breve a 3 casos en los cuales se ha utilizado la regla 55. Tal vez con esto pueda ser un poco más claro cuál es su aplicación y cuál es el problema que se esconde detrás de esta regla. El primer caso es el caso en contra de Thomas Lubanga Dilo, de la República Democrática del Congo. A él inicialmente se le imputó un delito dentro del marco de un conflicto de carácter no interno, y luego la Sala de Cuestiones Preliminares le informó a la Fiscalía que consideraba que el delito podía haberse cometido dentro del marco de un conflicto de carácter no interno e interno a la vez, y que debería preparar la acusación para cubrir los 2 escenarios. La misma Sala de primera instancia le notificó posteriormente, con la integración de la jueza Odio Benito, la posibilidad de incluir delitos de carácter sexual en la acusación. La Fiscalía y el acusado se opusieron a la inclusión de los delitos sexuales, pero la Sala de primera instancia continuaba con la idea de que debían ser perseguidos. Entonces presentaron la apelación ante la Sala de Apelaciones, y curiosamente la Sala de Apelaciones dijo que en este caso específico la utilización de la regla 55 había sido violatoria de los derechos del acusado, porque se habían incluido delitos sexuales que en ningún momento habían sido imputados o analizados por la Fiscalía. El segundo caso es el caso de Germain Katanga en la misma República Democrática del Congo, y a él, este caso ya lo mencioné un poco por encima, se cierra la etapa de juicio y 6 meses después, estando los jueces en deliberación, le notifican que ya no va a ser perseguido
por cometer un delito directo, sino como cómplice de la comisión del mismo delito. Esto es muy importante porque no es lo mismo el estándar probatorio de ser el actor directo de un delito a ser el cómplice. La Sala de Cuestiones Preliminares, Sala de Primera Instancia, modificó la forma de participación y finalmente fue condenado por esta forma de participación. ¿Qué pasa? Que el señor Germain Katanga había sido acusado con otra persona, esa persona no se le aplicó la regla 55 y al finalmente quedó libre. Y hay una jueza que es muy importante en este tema de la regla 55, la jueza Christine van den Wingert, que señala desde ese momento que la aplicación de la regla 55, como se viene dando en la Corte Penal Internacional, es violatoria de los derechos del acusado. No es posible que 6 meses después de haber terminado la etapa se le indique que se le va a cambiar su forma de participación y se le obligue a llamar nuevos testigos, a recabar nueva prueba cuando han estado dentro del procedimiento por 5 o 6 años. Es más, ella logra decir en la sentencia de primera instancia que si no hubiera sido por el cambio que realizaron los jueces, el acusado había terminado libre. Y dice que el cambio realizado por la Sala de Primera Instancia es una invención con el único objetivo de condenar al acusado. Estas son declaraciones realmente fuertes para un tribunal que debe gozar de una serie de garantías para el acusado. Finalmente, quiero referirme al caso de Jean-Pierre Bemba Gombo. Esta es una sentencia reciente del 8 de junio de este año. Y la presidenta del Tribunal de Apelaciones, curiosamente, también era Christine van den Wingert. Y nuevamente el acusado termina, en este caso termina libre, porque puede parecer curioso, luego de 15 años de operación de la Corte, 20 años de operación del Estatuto de Roma, la Fiscalía sigue teniendo defectos al momento de realizar la imputación. Y resulta que en este caso realizó una imputación macro, donde decía, por decir algo, se le acusa del asesinato como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra y violación como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra en la República Centroafricana desde octubre del 2002 a marzo del 2003. Esto quiere decir que por un periodo de 4 meses, en una extensión territorial de 600.000 kilómetros cuadrados, se cometieron una serie de delitos, pero no dice cuáles delitos. Luego, en un párrafo más abajo, señala que cuáles son las víctimas específicas de cada uno de los delitos, y lo que entiende la Sala de Apelaciones es muy sencillo. Bueno, en el transcurso del procedimiento ante la Sala de Primera Instancia, la Fiscalía introduce nuevas víctimas. Entonces, al tener una acusación tan macro e ir incluyendo nuevos participantes o nuevas víctimas, se desfiguró por completo la acusación. Tenían una acusación general con 200 víctimas cuando la inicial había sido una acusación igual de general, pero con 50 víctimas. Eso quiere decir que al final, por lo que se le condenó, era mucho más extenso a lo que originalmente se le había acusado. Todo esto me lleva a concluir que la regla 55 es un método novedoso en tema de derecho penal. Sin embargo, su aplicación no ha sido la correcta. Se han cometido abusos en contra de los acusados. La Sala de Apelaciones ya ha reformulado en algunas ocasiones la sentencia para corregir estos abusos, pero no deja de ser importante que la aplicación de esta norma debe modificarse o debe dársele una contemplación diferente a la forma irrestricta a la que se está aplicando en este momento. Porque, repito, de cualquier otra forma se estaría causando un perjuicio para el imputado. Muchas gracias.